Muchos creen que controlar su mente es imposible, que los pensamientos simplemente llegan y que las emociones gobiernan sin remedio. Piensan que la vida está dictada por lo que sienten en el momento y que no pueden hacer nada más que reaccionar. Pero esa es una mentira peligrosa. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mente no es un caballo salvaje que corre sin dirección. Es una herramienta que puede entrenarse, moldearse y disciplinarse. Sus pensamientos crean sus decisiones crean sus hábitos, y sus hábitos construyen sus resultados. Si no controla su mente, sus resultados serán aleatorios, frágiles e inestables. Pero cuando toma el control de lo que piensa, de lo que enfoca y de lo que cree posible, sus resultados se vuelven inevitables, porque todo lo que hace está alineado con un propósito claro. El poder no está en esperar que su mente se calme por sí sola, está en obligarse a dirigirla con firmeza, porque una mente controlada produce una vida controlada, y una vida controlada lo lleva directo a la grandeza. Controlar su mente comienza con un principio innegociable. Todo lo que usted permite en sus pensamientos termina manifestándose tarde o temprano en sus resultados. La mente es como un terreno fértil, incapaz de permanecer vacío. Siembra algo todos los días: ideas, emociones, preocupaciones, esperanzas, y así como un terreno produce lo que se siembra en él, su vida exterior termina reflejando lo que repite en silencio en su interior. Si permite que las semillas del miedo, la duda y la autocompasión se instalen, no puede esperar cosechas de confianza, éxito y determinación. Pero si cada día planta pensamientos de disciplina, de claridad, de convicción, su mente se convierte en el motor más poderoso para alcanzar lo que desea. El desorden mental no es un accidente, es un descuido. Y el control mental no es un don. Es una práctica diaria que exige disciplina. El primer paso para ordenar su mente es asumir que no todo pensamiento que aparece en ella merece su atención. La mayoría de los hombres viven esclavizados por cada ocurrencia que cruza por su cabeza. Si sienten miedo, actúan con miedo. Si sienten inseguridad, se esconden. Si sienten enojo, reaccionan con violencia. Confunden pensamientos automáticos con verdades absolutas, y eso los condena a repetir los mismos errores. Usted debe entrenarse para observar sus pensamientos como lo que son: simples impulsos eléctricos que pueden ser aceptados o rechazados. El hecho de que algo pase por su mente no significa que deba convertirse en acción. El control empieza cuando entiende que tiene el poder de elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar morir de inanición. Una técnica poderosa consiste en detenerse cada vez que una idea negativa aparezca y preguntarse: ¿este pensamiento me acerca a mis metas o me aleja de ellas? Si lo aleja, no merece espacio. Su mente es demasiado valiosa para convertirse en basurero de dudas, quejas y resentimientos. Cambie el enfoque de inmediato hacia una acción productiva, aunque sea pequeña. Escribir una meta, avanzar en una tarea, entrenar su cuerpo, repasar lo que ha hecho bien en lugar de lo que le falta. Ese cambio de enfoque, repetido todos los días, reprograma su cerebro para que deje de obsesionarse con lo que lo paraliza y empiece a orientarse hacia lo que lo impulsa. El segundo paso es llenar su mente con contenido de calidad. Así como no alimentaría su cuerpo con veneno esperando salud, no puede alimentar su mente con noticias negativas, conversaciones mediocres y entretenimiento vacío, esperando claridad y grandeza. Lea libros que lo desafíen. Escuche ideas que lo eleven. Rodéese de hombres que piensen en grande y actúen en grande. Lo que escucha, ve y repite se convierte en materia prima de su mente. Si quiere resultados extraordinarios, necesita pensamientos extraordinarios, y estos no aparecen de la nada. Se cultivan con lo que consume. El tercer paso es entrenar su concentración. En un mundo donde cada notificación y cada pantalla compiten por su atención, el hombre que sabe enfocarse tiene una ventaja enorme. Dedique momentos de su día a trabajar en silencio, sin distracciones, solo usted y la tarea importante que debe cumplir. Esa práctica no solo aumenta su productividad, también fortalece su capacidad de dirigir su mente hacia donde usted quiere, en lugar de dejar que el entorno decida por usted. La concentración es un músculo. Cuanto más lo entrena, más fuerte se vuelve. Y finalmente, entienda esto: controlar su mente no significa eliminar las emociones o convertirse en una máquina fría. Significa aprender a dirigir esas emociones, canalizarlas hacia el esfuerzo correcto, no permitir que lo desvíen de lo que sabe que debe hacer. Una mente descontrolada lo convierte en esclavo de sus impulsos. Una mente controlada lo convierte en dueño de su vida. Y cuando usted se convierte en dueño de su vida, los resultados dejan de ser un misterio y se transforman en consecuencia. Porque el éxito, al final, no es azar ni destino, es el reflejo directo de una mente entrenada para producirlo. Controlar su mente también significa entrenar la forma en que interpreta la realidad. Dos hombres pueden vivir la misma situación y tener vidas completamente distintas. Porque no es lo que ocurre lo que los define, sino cómo lo interpretan.
Uno puede ver una dificultad como un muro infranqueable y rendirse, mientras otro la ve como una oportunidad de crecer y se fortalece. La diferencia no está en la circunstancia, está en la mente que la procesa. Y esa diferencia, repetida a lo largo de los años, es lo que separa a los hombres comunes de los hombres extraordinarios. Su mente es el filtro a través del cual observa el mundo. Y si ese filtro está sucio de negatividad, miedo y autolimitación, todo lo que vea le parecerá imposible. Pero si ese filtro está limpio de claridad, disciplina y determinación, el mundo entero se convierte en un terreno de oportunidades. El problema es que la mayoría de los hombres no elige conscientemente ese filtro. Permiten que lo construya su entorno, las opiniones de los demás, las noticias, las experiencias pasadas. Viven atrapados en historias que repiten una y otra vez. Yo no puedo, yo no merezco, a mí nunca me va bien, los demás tienen suerte, yo no. Cada una de esas frases, repetida con la suficiente frecuencia, se convierte en una orden directa al cerebro. Limita sus acciones, apaga su motivación y asegura resultados mediocres. Lo que no entienden es que esas creencias no son verdades absolutas, son hábitos mentales. Y como todo hábito, pueden romperse y reemplazarse por otros más fuertes. El control mental empieza al cuestionar esas historias. Cada vez que se sorprenda pensando en una excusa, deténgase y pregúntese: ¿de verdad es cierto lo que me estoy diciendo? ¿O solo es una creencia que he repetido durante años? En la mayoría de los casos descubrirá que es lo segundo, y en ese momento tiene la oportunidad de reescribir la narrativa. Puede cambiar "yo no puedo" por "todavía no puedo, pero estoy aprendiendo". Puede cambiar "yo no merezco" por "me estoy convirtiendo en el hombre que merece". Puede cambiar "nunca me va bien" por "cada día me acerco más". Este no es un simple juego de palabras, es un entrenamiento de enfoque. Porque lo que repite en su mente una y otra vez termina construyendo la identidad desde la cual actúa. La ciencia lo confirma, su cerebro responde a lo que espera. Si espera fracaso, su mente lo prepara para fracasar. Si espera crecimiento, su mente lo prepara para crecer. Este fenómeno, conocido como profecía autocumplida, es una prueba de que sus creencias no solo interpretan la realidad, la crean. Y aquí está la parte más poderosa. Usted puede decidir qué profecías quiere sembrar. No necesita esperar que la vida cambie para cambiar su mentalidad. Cuando cambia su mentalidad, la vida inevitablemente sigue ese mismo rumbo. Por eso, el hábito de alimentar pensamientos de fuerza y dirección no es opcional, es fundamental. Escríbalos. Repítalos. Rodéese de ellos hasta que se conviertan en lo normal en su mente, porque el mundo siempre intentará convencerlo de que no puede, pero usted no necesita que el mundo lo apruebe. Necesita entrenar su mente para que, aún en medio de la duda externa, su voz interna sea más fuerte y más clara. Recuerde, no es lo que ocurre afuera lo que determina sus resultados, es lo que decide creer sobre lo que ocurre. Y esa decisión la toma cada día, en cada pensamiento, en cada interpretación. Cuando entrena su mente para elegir la visión que lo fortalece, su vida empieza a responder de manera distinta. Porque los obstáculos ya no lo paralizan, lo instruyen. Las caídas ya no lo derrotan, lo forman. Y las victorias ya no son accidentes, son consecuencias inevitables de un hombre que aprendió a controlar el significado que le da a todo lo que vive. Controlar su mente también requiere dominar el lenguaje interno que utiliza consigo mismo. La mayoría de los hombres no se da cuenta de que su diálogo interno es constante. Desde que se despierta hasta que se duerme, una voz en su cabeza comenta, critica, justifica, se queja o anima. Esa voz es la que más influencia tiene en sus decisiones, porque está presente en cada momento, incluso cuando nadie más lo está. Y lo más preocupante es que muchas veces ese diálogo es destructivo. Se repite frases como "no soy capaz", "no tengo lo suficiente", "siempre fallo", y cada repetición actúa como un martillo que debilita su confianza. El cerebro no distingue entre lo que imagina y lo que ocurre en la realidad. Si se repite que no puede, empezará a actuar como si eso fuera cierto. Por eso, controlar su mente implica entrenar conscientemente ese lenguaje. No se trata de vivir en fantasías ni de fingir que todo es perfecto, sino de elegir palabras que lo fortalezcan en lugar de palabras que lo derriben. Puede empezar por cambiar la forma en que formula sus pensamientos. En lugar de decir "esto es imposible", puede decir "todavía no sé cómo, pero voy a encontrar la manera". En lugar de "siempre fracaso", puede decir "he fallado antes, pero estoy aprendiendo". En lugar de "nunca tengo suerte", puede decir "me estoy preparando para aprovechar la próxima oportunidad". Estos cambios parecen pequeños, pero crean un efecto acumulativo en la manera en que su mente enfrenta la vida. Un hábito poderoso es hablarse a sí mismo con la misma firmeza y claridad con la que hablaría a alguien que respeta,
Si le hablara a un amigo diciéndole eres débil, nunca lo lograrás, no intentes nada, probablemente lo destruiría, y sin embargo muchos hombres se hablan de esa manera a sí mismos todos los días. Cambiar esto exige un acto consciente. Entrenarse para ser su propio aliado, no su peor enemigo, porque la mente necesita dirección. Y si no se la da con palabras que inspiren, la llenará con dudas que limitan. Además debe prestar atención al tono emocional con el que se dirige a sí mismo. El lenguaje interno no solo son palabras, también es la emoción que las acompaña. Un hombre puede repetir frases positivas, pero si lo hace con cinismo o sin convicción, no servirán de nada. El control mental se fortalece cuando conecta esas palabras con imágenes claras de lo que quiere lograr, cuando siente lo que dice, cuando lo vive en su mente como si ya fuera real. Esa congruencia entre palabra, emoción e imagen es lo que reprograma al cerebro y lo prepara para actuar en coherencia. El diálogo interno también se entrena con la repetición. Al principio puede sentirse artificial, como si estuviera fingiendo, pero con el tiempo esas frases se convierten en la voz natural de su mente. Y cuando eso ocurre, cada vez que enfrente un desafío, en lugar de escuchar no puedes, escuchará sí puedes. Da el siguiente paso. Esa diferencia, en los momentos críticos, es lo que separa al hombre que se rinde del hombre que persiste hasta lograrlo. Recuerde que su mente siempre está escuchando. Cada palabra que repite, cada historia que se cuenta, cada emoción que alimenta, se acumula como ladrillos invisibles que construyen o destruyen su confianza. Si quiere controlar sus resultados, debe empezar controlando esa voz interna, porque al final no son los demás quienes determinan su destino. Es la conversación silenciosa que mantiene con usted mismo la que dicta la calidad de sus acciones, la fuerza de su carácter y la grandeza de los resultados que obtiene. Controlar su mente también exige aprender a dominar la relación entre enfoque y distracción. Vivimos en una era en la que cada segundo alguien o algo compite por su atención. Notificaciones, redes sociales, conversaciones sin importancia, problemas ajenos, estímulos que lo interrumpen en cada momento, y cada vez que cede, aunque sea por unos minutos, su mente pierde fuerza. El hábito de distraerse parece inofensivo, pero en realidad es el mayor ladrón de resultados. Un hombre que no controla su enfoque nunca logrará nada profundo, porque la concentración es el puente entre la idea y la ejecución. Sin ella las metas se quedan en sueños. Con ella, los sueños se convierten en logros. La mente desordenada funciona como un agua que gotea en todas direcciones. Nunca tiene fuerza suficiente para mover nada. Pero cuando entrena su enfoque, esa misma agua se convierte en un torrente que rompe barreras. Y aquí aparece la gran verdad. El enfoque no se logra por accidente, se construye con hábitos, establecer horarios fijos para lo importante, eliminar distracciones físicas y digitales, trabajar en espacios ordenados, crear bloques de tiempo dedicados exclusivamente a una sola tarea. Estos hábitos parecen simples, pero son los que permiten que su mente se convierta en un instrumento poderoso en lugar de un campo de batalla caótico. El secreto está en entender que cada vez que permite una distracción, está entrenando a su cerebro a ser más débil. Cada vez que interrumpe una tarea para revisar su teléfono, le enseña a su mente que no puede sostener la concentración. Cada vez que dice solo 5 minutos más de entretenimiento vacío, fortalece el músculo de la postergación. Y ese músculo se vuelve tan fuerte que después no puede detenerlo. El control empieza cuando invierte el proceso. Cada vez que ignora una distracción, entrena la disciplina. Cada vez que termina lo que empezó, fortalece la confianza. Cada vez que elige enfocarse, enseña a su cerebro que puede obedecerlo. Aquí quiero hacer una pausa. Si este mensaje le está ayudando, suscríbase al canal para seguir entrenando su mente con herramientas de claridad y disciplina. Y cuénteme en los comentarios, ¿cuál es la distracción que más roba su atención cada día y que sabe que debe controlar para mejorar sus resultados? Ser consciente de ella es el primer paso para liberarse. Una mente enfocada es una mente poderosa. Concentra su energía en lo que importa y multiplica sus resultados en menos tiempo. Le permite avanzar cuando otros se estancan, porque mientras ellos se dispersan, usted construye. La diferencia no está en la capacidad, sino en la dirección. Todos tienen ideas, pero pocos tienen el hábito de sostener el enfoque suficiente para convertirlas en realidades. Y ese hábito, una vez establecido, cambia por completo la forma en que vive. Porque ya no es esclavo de cada estímulo que aparece, sino dueño de su atención y por lo tanto, dueño de sus resultados. Una mente enfocada es, en esencia, una mente controlada, y quien controla su mente, controla su destino. Controlar su mente también significa entrenarla para soportar la incomodidad y no dejarse gobernar por la búsqueda constante de placer inmediato.
La mayoría de los hombres fracasa porque confunde bienestar con comodidad. Creen que una vida buena es aquella en la que siempre se sienten cómodos, satisfechos y sin esfuerzo. Pero esa mentalidad los condena al estancamiento, porque los grandes resultados nunca nacen en la comodidad, nacen en el esfuerzo, en la disciplina, en el sacrificio. Cada vez que elige la comodidad por encima del compromiso, está entrenando a su mente para ser débil. Y una mente débil jamás puede producir una vida fuerte. Debe comprender que el dolor y la incomodidad no son enemigos, son maestros. Cuando se obliga a entrenar aunque esté cansado, está enviándole a su mente un mensaje claro. Yo decido, no mis emociones. Cuando se obliga a cumplir con una tarea, aunque preferiría distraerse, está construyendo la capacidad de sostener el enfoque bajo presión. Cuando se obliga a ahorrar, aunque quiera gastar, está reforzando la disciplina de pensar en el largo plazo. Esa es la esencia del control mental. Actuar en coherencia con sus principios, no con sus impulsos. Cada vez que lo hace, fortalece un músculo invisible que le permitirá enfrentar desafíos mucho más grandes en el futuro. El hábito de tolerar la incomodidad se entrena en lo pequeño. Levantarse a la primera alarma, terminar una conversación difícil, cumplir una rutina sin excusas, mantenerse firme en una decisión correcta aunque duela. Estas acciones no son triviales. Son ladrillos en la construcción de una mente disciplinada. Porque quien no puede vencer la incomodidad de lo pequeño, no puede pretender resistir la incomodidad de lo grande. El orden mental no se demuestra en un momento heroico aislado, sino en miles de microdecisiones en las que elige hacer lo correcto por encima de lo fácil. Además, debe reconocer que la comodidad es una trampa diseñada por la sociedad moderna. Todo está hecho para darle gratificación instantánea, entretenimiento a un clic, comida rápida, distracciones constantes, dopamina inmediata. Y cada vez que cede, entrena a su cerebro a esperar recompensa sin esfuerzo. Pero la vida real no funciona así. La verdadera satisfacción, la que transforma su carácter, requiere demora, constancia y resistencia. El hombre que se acostumbra a esperar resultados inmediatos nunca construirá nada que valga la pena, porque abandonará antes de tiempo. Por eso, controlar su mente es aprender a invertir la ecuación, dejar de buscar placer inmediato y empezar a buscar satisfacción diferida. Cambiar el hábito de preguntar ¿qué me da comodidad ahora? ¿Por qué me dará orgullo después? Esa simple diferencia cambia por completo sus resultados, porque cuando su mente se acostumbra a esperar el beneficio a largo plazo, empieza a trabajar con otra lógica, una lógica de construcción, no de consumo, de disciplina, no de debilidad. Recuerde esto, su mente puede ser su peor enemigo o su mayor aliado. Si la acostumbra a obedecer la comodidad, lo arrastrará a una vida de arrepentimiento, pero si la acostumbra a obedecer la disciplina, lo llevará a una vida de grandeza. El dolor de la incomodidad dura unos minutos. El dolor de la mediocridad dura toda la vida. Oblíguese a elegir lo correcto aunque no tenga ganas, y descubrirá que esa fuerza se multiplica con el tiempo. Porque una mente que aprende a soportar la incomodidad es una mente que puede lograr absolutamente todo. Controlar su mente también implica aprender a dirigir su energía hacia lo que realmente importa. La mayoría de los hombres desperdicia su poder mental en batallas insignificantes, discusiones sin sentido, comparaciones con los demás, pensamientos obsesivos sobre lo que no pueden cambiar. Viven agotados no porque hagan demasiado, sino porque concentran su atención en lo que drena en lugar de enfocarse en lo que construye. La mente, al igual que el cuerpo, tiene reservas de energía limitadas cada día. Y si las gasta en lo trivial, no tendrá fuerza para lo esencial. El hábito de enfocar su mente es tan crucial como el hábito de alimentarla bien o entrenarla. Es la diferencia entre avanzar con pasos firmes hacia sus metas o caminar en círculos sin rumbo. Debe reconocer que cada pensamiento es una inversión. Si invierte en quejas, cosechará frustración. Si invierte en críticas destructivas, cosechará resentimiento. Si invierte en compararse, cosechará inseguridad. Pero si invierte en gratitud, en soluciones, en visualizar sus metas, cosechará motivación y claridad. Este principio es tan simple como poderoso. Usted se convierte en aquello que más ocupa su mente. Y si no decide conscientemente en qué enfocar sus pensamientos, su entorno decidirá por usted. El mundo está lleno de distracciones diseñadas para secuestrar su atención. Controlar su mente es recuperar esa soberanía y decidir dónde quiere plantar su energía. Una estrategia práctica es establecer bloques de enfoque diario para lo que más le acerca a sus metas. Puede ser dedicar 1 hora al inicio del día a avanzar en su proyecto más importante, reservar tiempo para planificar su semana o destinar momentos a aprender habilidades nuevas. Esa inversión, repetida con disciplina, genera un efecto acumulativo que lo separa del resto. Mientras la mayoría se dispersa en distracciones,
Usted avanza en silencio. Y con el tiempo, esa diferencia de enfoque se traduce en resultados tan grandes que parecen injustos a los ojos de quienes no hicieron el mismo trabajo mental. Otro hábito esencial es practicar la gratitud y el enfoque en lo positivo. No porque la vida sea perfecta, sino porque la gratitud entrena a su mente a reconocer oportunidades en lugar de obstáculos. Un hombre agradecido no es un hombre conformista, es un hombre consciente de sus recursos, y por lo tanto más capaz de utilizarlos. Cuando su mente se enfoca en lo que tiene y no en lo que falta, deja de vivir en escasez y empieza a operar desde la abundancia. Y esa mentalidad lo convierte en un imán para nuevas oportunidades, porque su atención siempre está buscando construir en lugar de destruir. Finalmente, debe entender que dirigir su mente requiere práctica constante. No basta con hacerlo un día y olvidarlo al siguiente. Cada mañana debe elegir en qué se enfocará. Cada tarde debe revisar cómo utilizó su energía y cada noche debe corregir lo que no funcionó. Este hábito de revisión lo mantiene en control, porque lo que no se mide, se pierde. Y la mente, si no se corrige, inevitablemente caerá en la dispersión. Un hombre que domina este principio deja de reaccionar a cada estímulo externo. Se convierte en alguien que vive con intención, que protege su energía como el recurso más valioso, que invierte sus pensamientos solo en aquello que lo impulsa hacia adelante. Y cuando su mente se acostumbra a esta disciplina, algo poderoso ocurre. Su vida empieza a alinearse con la claridad de su enfoque. Ya no siente que camina a oscuras, porque cada pensamiento se convierte en una linterna que ilumina el camino. Controlar su mente es controlar su energía, y controlar su energía es controlar sus resultados. Controlar su mente también exige aprender a gestionar el miedo. El miedo es una emoción natural, pero cuando no se controla se convierte en una prisión invisible que determina cada decisión que toma. La mayoría de los hombres no fracasa porque no tengan capacidad, sino porque se dejan dominar por pensamientos de miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo a equivocarse. Y lo que no entienden es que cada vez que obedecen ese miedo, refuerzan un hábito mental de debilidad. Con el tiempo, su vida entera se reduce al tamaño de sus temores y terminan viviendo una existencia mucho más pequeña de la que podrían haber alcanzado. Debe aceptar que el miedo nunca desaparece del todo. Siempre estará ahí, susurrando en los momentos importantes. La clave no es esperar a que se vaya, sino decidir actuar a pesar de él. El control de la mente significa entrenarse para reconocer el miedo como una señal, no como una orden. Una señal de que está saliendo de su zona cómoda, de que está enfrentando algo que realmente importa, de que está entrando en territorio de crecimiento. Si interpreta el miedo como enemigo, se paraliza. Si lo interpreta como recordatorio de que está avanzando, lo convierte en combustible. El hábito que debe cultivar es exponerse constantemente a pequeñas incomodidades que lo fortalezcan. Hacer esa llamada difícil, expresar su opinión en público, asumir una responsabilidad más grande, probar algo nuevo que lo desafíe. Cada vez que lo hace, le enseña a su mente que puede soportar el miedo y aún así actuar. Y con el tiempo, el miedo pierde poder, porque deja de asociarlo con peligro y empieza a asociarlo con crecimiento. Esa es la diferencia entre los hombres que se quedan atrapados en la mediocridad y los que logran resultados extraordinarios. Unos se paralizan ante el miedo, los otros lo usan como señal para avanzar. También es vital reconocer que muchos de los miedos que lo limitan no tienen base real, son construcciones mentales, exageraciones de la mente que se alimentan de qué pasaría si. Se preocupa por escenarios que nunca suceden, sufre por críticas que nadie hará, se paraliza por fracasos que solo existen en su imaginación. Aquí es donde entra el control mental. Detener ese diálogo interno y preguntarse con frialdad, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? En la mayoría de los casos, descubrirá que lo peor no es tan grave, y que lo que perdería por no intentarlo es mucho mayor que lo que arriesga por dar el paso. El miedo también se combate con preparación. Una mente entrenada, que estudia, que practica, que se fortalece con disciplina, tiene menos espacio para el miedo, porque sabe que está lista. La inseguridad nace en la improvisación, pero la confianza nace en la preparación. Cuando se prepara más de lo que otros esperan, su mente se acostumbra a confiar en sí misma. Y esa confianza se convierte en un hábito mental tan fuerte que incluso en los momentos de duda puede sostenerlo. Al final, controlar su mente frente al miedo es la prueba definitiva de carácter, porque los resultados más grandes de su vida siempre estarán detrás de ese muro invisible. Y cuando se obliga a atravesarlo una y otra vez, descubre que el miedo nunca fue tan grande como lo pintaba su mente.
descubre que del otro lado siempre hay más fuerza, más confianza, más oportunidades. Y cuando hace de este hábito una práctica constante, su vida ya no está limitada por lo que teme, sino impulsada por lo que decide conquistar. Esa es la diferencia entre vivir atrapado y vivir con grandeza. El control de la mente en los momentos en los que el miedo intenta dominarlo. Controlar su mente también significa aprender a dominar la disciplina del pensamiento a largo plazo. La mayoría de los hombres se sabotea porque piensa únicamente en el presente inmediato. Lo que le apetece hoy, lo que se siente cómodo ahora, lo que le da satisfacción rápida en este instante. Este hábito de corto plazo destruye sueños grandes, porque las metas significativas requieren años de construcción, paciencia y constancia. Una mente que solo busca gratificación inmediata es como un barco sin rumbo que cambia de dirección con cada ola. Una mente entrenada en la visión de largo plazo es como un capitán firme que mantiene el timón recto sin importar el viento. El problema es que la cultura actual refuerza el hábito de la inmediatez. Todo está diseñado para darle resultados rápidos. Entretenimiento instantáneo, comida rápida, crédito inmediato, validación en segundos con un clic, y el cerebro, acostumbrado a esa dopamina inmediata, se vuelve adicto a lo fácil. Pero la vida no recompensa lo inmediato, recompensa lo constante. Controlar su mente significa entrenarla para resistir la tentación de lo fácil hoy a cambio de lo valioso mañana. Significa recordar que cada sacrificio actual no es pérdida, es inversión. Un hábito poderoso es visualizar con claridad lo que quiere en 5 o 10 años y conectar cada acción presente con esa visión. Pregúntese cada día: ¿lo que hago ahora me acerca al hombre que quiero ser en 10 años o me aleja de él? Esa pregunta, repetida con sinceridad, reordena sus prioridades. De pronto, gastar en algo innecesario ya no se siente atractivo porque sabe que ese dinero puede trabajar para su libertad futura. Saltarse su entrenamiento ya no parece tan inofensivo porque entiende que esa decisión se acumula en un cuerpo más débil mañana. Rendirse en un proyecto ya no parece tan cómodo porque ve claramente cómo lo aleja del futuro que desea. Esta conciencia constante es lo que convierte la disciplina en hábito. Otro principio esencial es aprender a tolerar la demora de la recompensa. Un agricultor no planta hoy para cosechar mañana. Planta con la certeza de que el fruto llegará después de tiempo, esfuerzo y paciencia. Así debe ser su mentalidad con los hábitos. Cuando lee todos los días no verá un cambio inmediato, pero con los años será un hombre con una mente afilada y una visión amplia. Cuando ahorra e invierte, no verá riqueza instantánea, pero con el tiempo alcanzará la libertad que otros solo sueñan. Cuando se disciplina en su trabajo, quizá al inicio no vea reconocimiento, pero con los años se convertirá en alguien invaluable. El largo plazo premia al que sabe esperar y persistir. La mente que piensa en largo plazo también aprende a manejar la frustración del camino. Sabe que habrá momentos de retroceso, errores, pérdidas, pero entiende que estos no definen el resultado final. Solo son parte de la construcción. No mide su vida por un mal día o un mal mes. La mide por la dirección en la que se mantiene año tras año. Ese hábito de perspectiva lo hace más resiliente, porque ya no se derrumba ante un tropiezo. Lo interpreta como una curva más en el camino hacia su destino. El control mental se perfecciona cuando deja de preguntar ¿qué quiero ahora? Y empieza a preguntar ¿qué quiero siempre? Esa diferencia lo separa de la multitud, porque la multitud vive atrapada en lo inmediato buscando alivio temporal. Usted, en cambio, entrena su mente para ver más lejos, y esa visión lo fortalece. Y cuando convierte esa visión en hábito, su vida se transforma en un proyecto consciente y no en una improvisación. Al final, el hombre que domina su mente para pensar en el largo plazo controla no solo su presente, sino todo su destino. Controlar su mente también exige entrenarla para la resiliencia, esa capacidad de levantarse una y otra vez sin importar cuántas veces caiga. Porque inevitablemente habrá fracasos, errores, rechazos y pérdidas. Ningún hombre que haya alcanzado grandeza lo hizo sin tropezar. La diferencia entre los que se quedan en el suelo y los que siguen adelante no está en la suerte, sino en cómo entrenaron su mente para responder frente a la adversidad. La mayoría de los hombres convierte un fracaso en una sentencia: no soy suficiente, no lo lograré nunca, esto no es para mí. Pero el hombre que controla su mente convierte ese mismo fracaso en una lección: esto no funcionó, debo ajustar, he aprendido algo que me acerca más a la meta, cada caída me hace más fuerte. Esa diferencia de interpretación lo cambia todo. La resiliencia es un hábito mental. No se trata de ser inmune al dolor, sino de entrenarse para no quedarse atrapado en él. Cada vez que enfrenta un obstáculo y decide actuar en lugar de lamentarse, refuerza ese hábito. Cada vez que, en lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, se pregunta ¿qué puedo aprender?, su mente se fortalece, y cuanto más repite ese proceso, más automática se vuelve su capacidad de sobreponerse.
De pronto, lo que antes lo derrumbaba por meses, solo lo detiene por horas. Y lo que antes parecía un final, ahora se convierte en un reinicio. El control mental en la resiliencia también significa aceptar la incomodidad de la paciencia. Muchas veces no es suficiente con levantarse una vez. Debe levantarse 100. La mente débil se desespera. Busca soluciones mágicas. Abandona cuando no ve resultados inmediatos. La mente fuerte se repite. Esto toma tiempo, pero cada intento cuenta, cada paso suma. Este hábito de persistir a pesar de la lentitud es lo que finalmente lo separa de quienes se rinden. Porque la vida siempre recompensa a quien se mantiene de pie el mayor tiempo posible. Un hábito práctico para cultivar resiliencia es registrar sus avances, por pequeños que sean. La mente tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que aún no ha logrado, pero cuando lleva un registro de sus pasos, puede mirar atrás y ver con claridad que no está en el mismo lugar de ayer. Esa evidencia fortalece su confianza y lo impulsa a seguir. Otro hábito es rodearse de personas que refuercen su fortaleza en lugar de su victimismo. La resiliencia se contagia. Estar cerca de hombres que enfrentan y superan lo difícil lo inspira a hacer lo mismo. Finalmente, recuerde esto. El control de su mente no se mide cuando todo va bien, se mide en el momento en que todo parece ir mal. Ahí es cuando su entrenamiento sale a la luz, ahí es cuando la voz interna que cultivó durante meses o años se hace escuchar. Esa voz puede decirle, ríndete, o puede decirle, sigue adelante, un paso más. La que domine dependerá de los hábitos que haya practicado hasta ese día. Y esa es la verdadera razón por la que debe obligarse a controlar su mente todos los días. Porque cuando la vida lo ponga a prueba, no tendrá tiempo de improvisar. Solo responderá con lo que entrenó. El hombre que hace de la resiliencia un hábito mental se convierte en alguien que no se detiene ante nada. Su destino deja de estar limitado por las caídas y empieza a estar definido por la cantidad de veces que se levantó. Y cuando vive así, no importa qué tan fuerte golpee la vida, su mente, entrenada y firme, siempre lo impulsará a ponerse de pie y avanzar de nuevo. Ese hábito es, en última instancia, el que convierte a un hombre común en un hombre invencible. Controlar su mente y controlar sus resultados es, en última instancia, la esencia de vivir con grandeza. Todo lo que ha escuchado hasta ahora converge en una verdad poderosa. No hay éxito duradero sin disciplina mental. La mente es el origen de cada palabra que pronuncia, de cada acción que ejecuta y de cada hábito que repite. Si su mente es débil, sus resultados serán frágiles. Si su mente es fuerte, sus resultados serán sólidos y predecibles. Y esa fuerza no aparece por sí sola, se construye con la decisión diaria de obligarse a pensar con claridad, a actuar con propósito y a sostenerse firme aun cuando todo alrededor intente desviarlo. Piense en esto. La mayoría de los hombres fracasan no porque no tengan talento, recursos o inteligencia, sino porque nunca aprendieron a controlar la conversación interna que guía su vida. Dejaron que pensamientos de miedo, duda y conformismo se repitieran tantas veces que se convirtieron en verdad. Y esas verdades se transformaron en límites, en muros invisibles que jamás intentaron atravesar. Mientras tanto, aquellos que sí entrenaron su mente, se obligaron a reemplazar esos pensamientos por convicciones poderosas. Se obligaron a creer en sí mismos cuando nadie más lo hacía. Se obligaron a enfocarse en lo que podían controlar en lugar de lo que no. Se obligaron a mantenerse firmes cuando todos abandonaban. Y por eso construyeron resultados que otros llaman imposibles. El destino no está escrito en las estrellas, está escrito en sus pensamientos. Cada idea que decide aceptar y repetir es un ladrillo en la construcción de su vida futura. Si esos ladrillos son débiles, negatividad, queja, excusa, su vida se derrumbará con la primera tormenta. Si esos ladrillos son fuertes, determinación, enfoque, disciplina, su vida se mantendrá firme incluso cuando todo alrededor se sacuda. Y aquí está lo extraordinario. Usted puede decidir ahora mismo qué clase de ladrillos colocará a partir de hoy. Puede decidir que sus pensamientos serán dirigidos, que sus hábitos serán disciplinados y que sus resultados serán inevitables. Controlar su mente no significa vivir sin emociones, significa ser el arquitecto que dirige esas emociones hacia un propósito. Significa que, aunque sienta miedo, actúe con valentía, aunque sienta cansancio, elija la disciplina, aunque sienta dudas, decida avanzar. El control mental no elimina la dificultad, elimina la esclavitud ante lo que siente. Y esa libertad lo convierte en un hombre capaz de lograr lo que quiera, porque ya no depende de circunstancias externas para moverse, depende solo de su decisión interna. No olvide esto. Todo gran logro de la humanidad comenzó en una mente controlada. Cada invento, cada empresa, cada conquista nació en la mente de alguien que se negó a dejar que el miedo o la pereza decidieran por él. Usted tiene ese mismo poder.
Está en su capacidad de dirigir lo que piensa, de obligarse a sostener lo correcto, de entrenar su mente hasta que se convierta en una máquina de claridad y acción. Así que no espere más. No siga permitiendo que su vida esté dictada por pensamientos desordenados o hábitos débiles. Oblíguese a controlar su mente y verá cómo sus resultados cambian. Porque cuando controla su mente, controla sus acciones. Cuando controla sus acciones, controla sus hábitos. Y cuando controla sus hábitos, controla su destino. Esa es la cadena que define su vida. Y usted puede empezar a forjarla hoy mismo, con la próxima decisión, con el próximo pensamiento, con el próximo hábito que elija sostener. Su mente es suya. Sus resultados son suyos. Y su destino también lo será. En la medida en que tenga el valor de tomar ese control y nunca soltarlo. Muchos creen que cambiar su vida significa dejar de ser quienes son, romper con todo y empezar desde cero. Se levantan cada mañana con la misma sensación de hartazgo interno, como si vivir siendo ellos mismos ya no fuera suficiente. Esperan que algo externo ocurra para sentirse distintos, más motivados, más vivos. Pero ese momento no llega. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el problema no es ser usted mismo, sino repetir cada día la misma versión de sí mismo sin conciencia. El cansancio no viene de quién es, viene de no evolucionar. Cada mañana es una oportunidad silenciosa para reajustar su mente, su enfoque y su dirección. No necesita cambiar su esencia, necesita cambiar sus primeras decisiones del día, porque lo que hace al despertar condiciona cómo piensa, cómo actúa y cómo enfrenta la vida. Cuando usted comienza la mañana con intención, su mente se aclara y su energía se ordena. No se trata de huir de usted, sino de construir una versión más fuerte y consciente de quién ya es. Y ese cambio puede empezar mañana. Estar harto de ser usted mismo no es una señal de debilidad, es una señal de conciencia. Yo, Brian Tracy, he aprendido que ese cansancio interno aparece cuando una persona siente que su potencial está atrapado dentro de rutinas que ya no lo representan. No es que su vida esté mal, es que su crecimiento se ha detenido. Cada día se levanta, repite los mismos pensamientos, toma las mismas decisiones y obtiene los mismos resultados. Y aunque por fuera todo parezca estable, por dentro algo se apaga lentamente. La mayoría ignora esa sensación, la tapa con distracciones, con ruido o con justificaciones. Pero ese hartazgo no es el enemigo, es el mensaje, es la mente diciendo que ya no puede seguir funcionando en automático. El verdadero problema no es quién usted es, sino quién ha estado siendo por inercia. Ha construido una identidad basada en hábitos viejos, en respuestas aprendidas y en expectativas ajenas. Y cada mañana refuerza esa identidad sin cuestionarla. Se despierta y antes incluso de levantarse, permite que los mismos pensamientos de siempre tomen el control. Pensamientos de cansancio, de obligación, de resignación. Y esos primeros minutos del día, que parecen insignificantes, definen todo lo que sigue, porque la mente no necesita grandes decisiones para estancarse, solo necesita repetición sin conciencia. Cada mañana es un punto de reinicio que la mayoría desperdicia. No porque no tenga capacidad, sino porque no tiene intención. Se levanta reaccionando, no dirigiendo. Reacciona al teléfono, a las urgencias, a las preocupaciones, y cuando empieza el día reaccionando, pasa el resto del día obedeciendo circunstancias. Así se consolida una vida que cansa, no por exceso de esfuerzo, sino por falta de dirección. El cansancio profundo no viene del trabajo duro, viene de vivir sin sentido claro. Yo he visto a personas transformar su vida sin cambiar nada externo, solo cambiando cómo se relacionan consigo mismas al despertar, porque la mañana no es solo una parte del día, es un acto de identidad. Es el momento en el que usted decide, de forma consciente o inconsciente, quién va a ser durante las siguientes horas. Si se levanta como víctima del día, vivirá como víctima. Si se levanta con intención, incluso mínima, empezará a recuperar control. No necesita motivación intensa, necesita autoridad interna. Necesita decidir que no va a seguir viviendo el día como si fuera un trámite. Estar harto de ser usted mismo es estar harto de no evolucionar. Y la evolución no ocurre con grandes discursos, ocurre con pequeños rituales repetidos cada mañana. No se trata de cambiar su personalidad, se trata de cambiar su postura mental frente al día. Dejar de preguntarse cómo se siente y empezar a decidir cómo va a actuar. Porque cuando usted actúa primero, los sentimientos se alinean después. Esperar a sentirse diferente es la forma más segura de seguir igual. Cada mañana que usted se levanta sin intención, refuerza una versión vieja de usted, pero cada mañana en la que decide pensar distinto, aunque sea por unos minutos, empieza a debilitar esa versión. El cambio real no se siente espectacular al inicio, se siente incómodo, porque está rompiendo un patrón, y todo patrón que se rompe genera resistencia, pero esa resistencia es señal de crecimiento.
significa que ya no está anestesiado. La mayoría de las personas no necesita una nueva vida, necesita una nueva forma de empezar el día. Porque quien gobierna su mañana gobierna su mente. Y quien gobierna su mente empieza a cambiar su identidad. No de golpe, no mágicamente, sino con firmeza. Estar harto de ser usted mismo no es el final de algo, es el inicio de una transición. Una transición que comienza cada mañana, cuando decide no seguir siendo la misma versión por simple costumbre. Y ese acto, repetido día tras día, tiene el poder de cambiarlo todo. El mayor error cuando una persona se siente harta de sí misma es creer que necesita cambiarlo todo de golpe. Yo, Brian Tracy, he aprendido que esa idea solo genera más frustración. El cambio real no ocurre por explosiones de voluntad, ocurre por decisiones pequeñas sostenidas con firmeza. Cuando usted despierta cada mañana y siente ese cansancio interno, no es porque le falte capacidad, es porque su mente está atrapada en un ciclo que ya no le sirve. Un ciclo de pensamientos repetidos, de reacciones automáticas y de acciones que ya no representan quién podría llegar a ser, y ese ciclo no se rompe con motivación momentánea, se rompe con dirección consciente. La mente humana busca seguridad, incluso cuando esa seguridad viene acompañada de insatisfacción. Prefiere lo conocido a lo incierto. Por eso, aunque usted esté harto de ser quien es hoy, una parte interna sigue aferrándose a esa identidad. No porque sea buena, sino porque es familiar. Cada mañana, cuando se levanta y actúa como siempre, refuerza esa familiaridad. Y así, día tras día, se consolida una versión de usted que ya no encaja con lo que desea. El problema no es la falta de deseos, es la falta de ruptura consciente con los patrones de siempre. Cambiar su vida empieza por cambiar su diálogo interno al despertar, no lo que siente, sino lo que se dice. La mayoría comienza el día escuchando pensamientos de queja, de cansancio o de resignación, y los acepta como verdad. Pero esos pensamientos no son hechos, son hábitos mentales. Y todo hábito puede ser reemplazado. No negado, no combatido, sino sustituido por uno más útil. Cuando usted se levanta y decide conscientemente qué tipo de pensamientos va a permitir en los primeros minutos del día, empieza a recuperar poder. No porque el mundo cambie, sino porque usted deja de entregarle el control a su mente automática. La mañana es el momento en el que se define el tono emocional del día. Si comienza desde la reacción, vivirá reaccionando. Si comienza desde la intención, aunque sea mínima, empezará a dirigir. No necesita una rutina perfecta ni una mañana ideal, necesita un acto claro de liderazgo interno, un momento en el que decide que hoy no va a ser un día más vivido en piloto automático. Ese acto puede ser tan simple como una decisión firme. Hoy voy a actuar diferente, aunque no tenga ganas. Porque el cambio no espera a que usted se sienta listo, empieza cuando usted decide actuar a pesar de no sentirse listo. Estar harto de ser usted mismo suele venir acompañado de culpa. Culpa por no haber avanzado antes, por haber desperdiciado tiempo, por haber tolerado una vida que ya no le satisface. Pero esa culpa no ayuda. La culpa ancla al pasado. La productividad personal y el crecimiento nacen cuando usted se enfoca en lo que puede hacer ahora, hoy, esta mañana, este momento. El pasado no se puede modificar, pero sí puede dejar de gobernar su presente. Y eso ocurre cuando usted decide que su historia no va a dictar sus próximas acciones. La transformación verdadera no es emocional, es conductual. No comienza cuando usted se siente distinto, comienza cuando hace algo distinto de forma repetida. Cada mañana es una oportunidad para introducir una pequeña ruptura en su rutina, pensar algo distinto, hacer algo distinto, elegir algo distinto. Esa pequeña ruptura, repetida, debilita la identidad vieja y fortalece una nueva. No de forma dramática, sino constante. Y lo constante siempre vence a lo intenso. La mayoría subestima el poder de la constancia porque no produce resultados inmediatos, pero es precisamente esa falta de inmediatez lo que la hace poderosa. Mientras otros buscan cambios radicales y abandonan al no ver resultados rápidos, usted puede estar construyendo algo sólido en silencio. Cada mañana bien dirigida es una inversión en su identidad futura. Cada mañana desperdiciada es una repetición del pasado, y esa elección ocurre todos los días, le guste o no. No está harto de ser usted mismo. Está harto de no avanzar. Está harto de sentir que los días pasan sin dirección. Y esa sensación no se resuelve escapando de quién es, se resuelve tomando control de quién está llegando a ser. El cambio no empieza cuando todo se acomoda. Empieza cuando usted decide dejar de traicionarse en lo pequeño. Porque son esas pequeñas traiciones diarias las que construyen una vida que pesa. Y son las pequeñas decisiones conscientes las que construyen una vida que se siente propia.
Cada mañana, usted tiene la oportunidad de elegir entre repetir o evolucionar. No necesita garantías, necesita coraje. Coraje para levantarse y actuar distinto, aunque la incomodidad esté presente. Coraje para dejar de esperar sentirse diferente y empezar a comportarse diferente, porque cuando su comportamiento cambia, sus pensamientos lo siguen. Y cuando sus pensamientos cambian, su identidad empieza a transformarse, no de golpe, no mágicamente, sino de forma irreversible. Y todo comienza siempre con la forma en la que decide empezar su mañana. El cambio verdadero se vuelve real cuando usted deja de buscar soluciones externas y empieza a asumir responsabilidad interna. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas están hartas de sí mismas porque han pasado demasiado tiempo esperando que algo afuera las salve. Un nuevo trabajo, una nueva relación, una nueva oportunidad, una nueva versión de la vida. Pero nada externo puede sostener un cambio que no nace desde adentro. Mientras usted no cambie la forma en la que se gobierna a sí mismo cada mañana, cualquier cambio externo será temporal. Puede sentirse bien por un tiempo, pero tarde o temprano regresará al mismo punto. Porque la raíz no fue atendida. Cada mañana, antes de que el mundo le exija algo, usted ya ha tomado varias decisiones invisibles. Decisiones sobre cómo hablarse, cómo interpretarse y cómo posicionarse frente al día. La mayoría no es consciente de esto. Se levanta y permite que la inercia decida por él. Permite que el cansancio mande, que la rutina controle, que la identidad vieja tome el volante. Y así, sin darse cuenta, vuelve a vivir el mismo día con diferente fecha. Estar harto de ser usted mismo nace de esa repetición inconsciente, no del fracaso, sino de la falta de dirección consciente. La mente necesita estructura para cambiar. No discursos, no promesas emocionales, sino actos claros y repetibles. Cuando usted se levanta sin una estructura mínima, su mente vuelve a lo conocido, a lo cómodo, a lo que no exige crecimiento. Por eso, la mañana es tan poderosa, porque es el único momento del día donde usted puede intervenir antes de que el caos externo aparezca. Es el espacio donde puede decidir cómo quiere funcionar, no cómo va a reaccionar. Esa diferencia es enorme. Dirigir no es lo mismo que sobrevivir. Una identidad no se cambia con pensamientos positivos, se cambia con acciones coherentes repetidas en el tiempo. Cada mañana en la que usted hace lo que sabe que debe hacer aunque no tenga ganas, envía un mensaje claro a su mente. Yo mando aquí. Y ese mensaje, repetido, empieza a reconfigurar su autopercepción. Ya no se ve como alguien cansado de sí mismo, empieza a verse como alguien que está tomando control. Y la autoestima real no nace de sentirse bien, nace de respetarse a sí mismo. El problema de muchas personas es que confunden incomodidad con error. Cuando intentan cambiar y sienten resistencia, creen que algo anda mal y retroceden. Pero la resistencia es señal de ruptura de patrón. Es el precio de dejar de ser la versión automática de siempre. Si no hay incomodidad, no hay cambio real. Cada mañana en la que usted se obliga a hacer algo distinto, su identidad vieja protesta. Y esa protesta es buena noticia. Significa que ya no está dormido. Estar harto de ser usted mismo también significa que su conciencia ha crecido más rápido que sus hábitos. Usted ya sabe que puede más, que merece más, que no quiere seguir igual. Pero sus hábitos aún no se han puesto al día. Y esa distancia genera frustración. La solución no es ignorar esa frustración, es cerrarla con acción. Acción diaria, pequeña, pero firme. No necesita cambiar su vida completa esta semana. Necesita cambiar cómo se enfrenta a su mañana hoy. Cada mañana es una votación silenciosa por la persona que usted está construyendo. Vota por la versión cómoda o por la versión responsable. Vota por la evasión o por la dirección. Vota por repetir o por evolucionar. Y aunque una sola votación no define todo, la acumulación sí. La identidad no se forma en un día, se forma en la repetición. Y por eso la mañana es tan poderosa, porque es el primer voto del día. No está cansado de ser usted mismo. Está cansado de no respetarse, de saber lo que debe hacer y no hacerlo, de sentir su potencial y no usarlo. Y ese cansancio no se resuelve descansando más o escapando, se resuelve tomando decisiones firmes cuando más cuesta, especialmente al despertar, cuando nadie lo ve, cuando no hay aplausos, cuando todo depende solo de usted. Cuando usted toma control de su mañana, aunque sea en una sola acción consciente, empieza a recuperar algo fundamental: dignidad personal. La sensación de que su vida no está siendo arrastrada por la inercia. Y esa sensación es adictiva en el mejor sentido. Porque una vez que se prueba el respeto propio, ya no se tolera volver atrás. El cambio no llega de golpe, llega cuando usted deja de traicionarse en lo pequeño.
Y esa batalla se libra siempre, cada mañana. El verdadero cambio comienza cuando usted entiende que nadie va a venir a despertarlo por dentro. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas están hartas de ser quienes son porque han delegado su crecimiento a factores externos. Esperan que algo los motive, que alguien los impulse o que una circunstancia los obligue a cambiar, pero la vida no funciona así. La transformación real empieza cuando usted asume que su evolución es una responsabilidad personal diaria, especialmente en la mañana, cuando nadie lo observa y cuando todavía tiene la oportunidad de decidir quién va a ser durante el resto del día. Ese momento silencioso es donde se gana o se pierde todo. La mañana no es solo una franja del día, es un contrato interno, un acuerdo que usted firma consigo mismo sobre el tipo de persona que va a ser. Si se levanta sin intención, acepta seguir siendo la versión automática de siempre. Si se levanta con una decisión firme, aunque pequeña, empieza a romper ese patrón. No necesita una rutina perfecta ni rituales complicados, necesita un acto consciente que le recuerde que usted está al mando. Puede ser una decisión clara, una pregunta poderosa o una acción incómoda que evite normalmente. Lo importante no es la forma, es el significado. Ese gesto le dice a su mente que hoy no va a vivir en piloto automático. Muchas personas fracasan en cambiar porque subestiman el poder de la repetición. Creen que una sola mañana distinta debería transformar su vida entera, y cuando eso no ocurre, se rinden. Pero la identidad no se cambia con eventos aislados, se cambia con hábitos consistentes. Cada mañana en la que usted actúa con intención debilita la versión vieja de usted. Cada mañana desperdiciada la fortalece. No hay puntos neutros. O avanza o repite. Y esa verdad, aunque incómoda, es profundamente liberadora, porque significa que siempre tiene una oportunidad nueva al despertar. Rodearse de ideas que refuercen este tipo de conciencia no es dependencia, es estrategia. Así como el cuerpo necesita alimento constante, la mente necesita recordatorios constantes. Mensajes que lo regresen al centro cuando la inercia intenta arrastrarlo de nuevo. Elegir conscientemente qué escucha y qué consume es parte del proceso de dejar de ser la misma persona de siempre, porque lo que entra en su mente cada día moldea la forma en la que se gobierna a sí mismo. Ahora, deténgase un momento y sea brutalmente honesto. Piense en sus mañanas recientes. ¿Cuál es el primer hábito o pensamiento que más lo mantiene atrapado en la versión de usted que ya no quiere ser? Escríbalo. Reconózcalo. Dígalo en voz alta si es necesario. Porque nombrarlo es el primer paso para quitarle poder. El cambio no comienza cuando todo está claro, comienza cuando usted deja de huir de la verdad. Estar harto de ser usted mismo no es una crisis, es una invitación a asumir control consciente de sus mañanas y con ello de su identidad. Nadie más puede hacerlo por usted. No hay atajos, no hay sustitutos. Pero hay algo profundamente poderoso en saber que cada mañana tiene la capacidad de empezar de nuevo, no como otra persona, sino como una versión más consciente, más firme y más honesta de quien usted está destinado a ser. El cambio profundo se consolida cuando usted deja de buscar comodidad en la repetición y empieza a encontrar sentido en la disciplina. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas están hartas de ser quienes son porque han vivido demasiado tiempo negociando consigo mismas. Negocian levantarse temprano, negociar hacer lo importante, negociar cumplir lo que saben que deben cumplir. Y cada negociación perdida erosiona lentamente el respeto propio. No de forma dramática, sino silenciosa. La identidad no se rompe de golpe, se desgasta cuando usted se traiciona en lo pequeño. Por eso, el verdadero cansancio no viene del esfuerzo, viene de la incoherencia entre lo que sabe y lo que hace. Cada mañana usted tiene la oportunidad de reconstruir esa coherencia, no con promesas grandiosas, sino con actos simples que no se discuten. La persona que quiere dejar de ser quien ha sido no necesita más información, necesita más decisión. Decisión para hacer lo correcto incluso cuando no tiene ganas. Decisión para sostener una incomodidad breve en lugar de un arrepentimiento prolongado. Cuando usted actúa así, empieza a enviarse un mensaje distinto. Ya no soy una persona que se rinde ante la resistencia. Y ese mensaje, repetido, transforma la percepción que tiene de sí mismo. Uno de los mayores errores es pensar que la disciplina mata la autenticidad. En realidad, la disciplina la revela. Cuando usted vive sin estructura, termina reaccionando a todo. Y una vida reactiva no es una vida auténtica, es una vida dirigida por estímulos externos. La autenticidad real aparece cuando usted actúa alineado con lo que considera correcto, no con lo que se siente cómodo en el momento.
Cada mañana disciplinada no lo aleja de quien es, lo acerca a quien puede llegar a ser, porque la versión más auténtica de usted no es la más cómoda, es la más consciente. El cansancio de ser usted mismo también aparece cuando vive desconectado de su propósito. Cuando sus días no reflejan lo que valora, la mente se revela, se siente vacía, dispersa, insatisfecha. No porque todo esté mal, sino porque algo esencial está siendo ignorado. La mañana es el momento ideal para reconectar con ese propósito. No necesita definirlo con palabras perfectas, necesita recordarlo con acciones. Cada acción alineada devuelve sentido, cada acción incongruente lo drena, y esa diferencia se siente profundamente. La disciplina matutina no se trata de controlar cada minuto, se trata de establecer un tono de respeto, de presencia y de dirección. Cuando usted empieza el día con una decisión firme, aunque sea pequeña, el resto del día tiende a alinearse, no porque sea fácil, sino porque su mente ya recibió una instrucción clara, ya no está improvisando, está ejecutando, y ejecutar, incluso en pequeñas dosis, genera una sensación de avance que ninguna distracción puede ofrecer. Muchas personas confunden descanso con evasión. Descansar es necesario, evadir es destructivo. Cuando usted evita lo que sabe que debe enfrentar, el cansancio se acumula. No en el cuerpo, sino en la mente. La evasión constante crea una identidad débil, una identidad que se siente harta de sí misma porque sabe que está viviendo por debajo de su capacidad. En cambio, cuando enfrenta lo incómodo desde la mañana, aunque sea por poco tiempo, su energía cambia, se siente más firme, más claro, más dueño de sí. Dejar de ser la misma persona no implica rechazarse, implica responsabilizarse. Implica aceptar que su vida actual es el resultado de decisiones pasadas y que su vida futura dependerá de las decisiones que tome hoy, especialmente de las que toma al despertar, cuando todavía puede elegir sin interferencias. Ese momento es sagrado, no porque sea místico, sino porque es decisivo. El verdadero cambio no se anuncia, se practica. Se practica cada mañana cuando usted decide no volver a traicionarse en lo pequeño, cuando decide actuar como la persona que quiere llegar a ser, aunque todavía no se sienta como ella, porque la identidad no sigue al sentimiento, sigue a la acción. Y cuando la acción cambia, el sentimiento termina alcanzándola. Estar harto de ser usted mismo no es un problema, es un punto de inflexión. Una señal de que su conciencia ya no tolera la incoherencia. Y esa señal no debe ignorarse, debe usarse. Usarse para construir una nueva forma de empezar el día, una nueva forma de relacionarse consigo mismo. Porque cuando usted se respeta cada mañana, deja de cansarse de sí mismo y empieza a confiar en la persona que está construyendo. El cambio se vuelve irreversible cuando usted entiende que no necesita sentirse diferente para actuar diferente. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas se quedan atrapadas porque esperan que primero cambie su estado emocional para después cambiar su comportamiento. Esperan sentirse motivadas, inspiradas o seguras antes de actuar, pero ese orden casi nunca funciona. La emoción sigue a la acción, no al revés. Cuando usted actúa a pesar de la incomodidad, su mente se reconfigura, empieza a verse como alguien que se mueve incluso cuando cuesta, y esa nueva autoimagen es la que sostiene el cambio a largo plazo. Cada mañana, usted tiene una oportunidad concreta de entrenar esa identidad. No con grandes gestos, sino con decisiones claras que no se negocian. Levantarse cuando su mente pide quedarse. Empezar lo importante antes de distraerse. Cumplir una promesa pequeña hecha la noche anterior. Estas acciones parecen simples, pero tienen un impacto profundo. Porque cada vez que usted se cumple, fortalece la confianza interna. Y la confianza interna es la base de cualquier transformación duradera. No puede dejar de estar harto de sí mismo si no empieza a respetarse. La mente humana es experta en racionalizar. Encuentra razones lógicas para postergar, para suavizar compromisos, para justificar la repetición. Y si usted no está atento, esas razones se convierten en su identidad. Empieza a verse como alguien cansado, inconsistente o incapaz de sostener cambios. Pero esa imagen no es la verdad, es el resultado de hábitos repetidos. Cambie los hábitos y la imagen cambia, no de inmediato, pero de forma constante. La identidad no es algo fijo, es algo que se construye todos los días con acciones observables. Otro punto clave es entender que el cambio auténtico no siempre se siente bien. De hecho, muchas veces se siente incómodo, incluso frustrante, porque está rompiendo acuerdos antiguos consigo mismo. Está dejando de obedecer impulsos que antes controlaban su vida. Y toda ruptura genera resistencia. Pero esa resistencia no es señal de fracaso, es señal de avance. Significa que ya no está anestesiado.
que ya no está repitiendo sin conciencia, que algo dentro de usted está despertando y reclamando dirección. Estar harto de ser usted mismo también implica reconocer que ha vivido demasiado tiempo reaccionando al cansancio, al miedo, a la opinión ajena, a las circunstancias, y una vida reactiva desgasta, no porque sea intensa, sino porque es ajena, no está siendo dirigida por usted. El cambio real comienza cuando usted decide responder en lugar de reaccionar. Cuando se detiene un segundo por la mañana y decide cómo va a actuar, no cómo se siente, esa pausa consciente es un acto de poder. La transformación diaria requiere paciencia consigo mismo, pero firmeza con sus decisiones. No se trata de castigarse por fallar, se trata de no abandonarse. Habrá mañanas difíciles, días torcidos y semanas imperfectas. Eso no invalida el proceso. Lo que lo invalida es rendirse. La persona que deja de estar harta de sí misma no es la que nunca falla, es la que no se permite volver al abandono constante, aprende, ajusta y continúa. Cada acción consciente al despertar es una semilla. No todas germinan de inmediato, pero todas cuentan. El problema es que muchos abandonan el terreno antes de que algo crezca. Esperan resultados rápidos y, al no verlos, concluyen que nada está funcionando. Pero el cambio profundo trabaja en silencio. Está ocurriendo en la forma en la que usted se habla, en cómo se posiciona frente al día, en cómo responde a la incomodidad. Y esos cambios internos son los que con el tiempo transforman su vida externa. Dejar de ser la misma persona no es una traición a su esencia, es una evolución natural, es permitir que su conciencia se exprese en sus actos, es alinear lo que sabe con lo que hace. Y esa alineación devuelve algo que muchos han perdido, paz interna, la paz de saber que ya no se está fallando a sí mismo cada mañana. El cambio no se anuncia, se practica. Se practica cuando nadie lo ve, cuando no hay aplausos, cuando solo usted sabe que hizo lo correcto. Y ese tipo de práctica construye una identidad sólida, una identidad que ya no se cansa de sí misma porque se reconoce en sus acciones. Cuando usted actúa con coherencia día tras día, deja de huir de quién es y empieza a convertirse, con firmeza, en quien siempre supo que podía ser. El cambio se afianza cuando usted deja de buscar validación externa y empieza a construir autoridad interna. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas siguen hartas de sí mismas porque viven midiendo su valor a través de la aprobación ajena. Necesitan que otros reconozcan su esfuerzo, que confirmen que van por buen camino, que les digan que están cambiando. Pero mientras su motivación dependa de lo externo, su identidad seguirá siendo frágil. El verdadero crecimiento ocurre cuando usted hace lo correcto aunque nadie lo vea, cuando cumple consigo mismo incluso en silencio. Esa es la base de una identidad sólida y respetable. Cada mañana, cuando decide actuar con intención, está construyendo algo que no se puede fingir. Confianza interna, no la confianza ruidosa que se presume, sino la tranquila que se siente. Esa confianza no nace de palabras bonitas ni de pensamientos positivos, nace de la evidencia. Evidencia de que usted hace lo que dice. Evidencia de que no se abandona cuando aparece la incomodidad. Evidencia de que está dispuesto a sostener el esfuerzo sin necesidad de aplausos. Y cuando esa evidencia se acumula, deja de necesitar aprobación externa, porque ya sabe quién es. Estar harto de ser usted mismo también tiene que ver con vivir dividido. Pensar una cosa, decir otra y hacer otra distinta. Esa división interna genera un desgaste profundo. La mente se cansa porque no hay coherencia. Cada mañana en la que usted actúa alineado con lo que considera correcto, empieza a cerrar esa brecha. No de golpe, pero sí de forma constante. La coherencia no se siente emocionante, se siente estable. Y esa estabilidad es la base de una vida que deja de pesar. Muchas personas confunden autoestima con sentirse bien. Pero la autoestima real se construye cuando usted se demuestra que puede confiar en sí mismo. Cuando se promete algo y lo cumple. Cuando se compromete con una acción incómoda y la ejecuta. Cada uno de esos actos fortalece su autoimagen. Y una autoimagen fuerte no necesita huir de sí misma. Al contrario, se convierte en un refugio. Deja de sentirse harta porque empieza a reconocerse en sus acciones. El cambio profundo también exige soltar narrativas viejas. Historias que usted se ha contado durante años sobre quién es, sobre lo que puede y sobre lo que no. Historias que tal vez fueron útiles en otro momento, pero que hoy lo limitan. Cada mañana consciente es una oportunidad para dejar de repetir esas historias y empezar a escribir otras nuevas con hechos, no con palabras. La identidad no se redefine con discursos internos, se redefine con comportamientos observables, y esos comportamientos empiezan al despertar. La resistencia al cambio muchas veces no es miedo al fracaso, es miedo a la responsabilidad.
Porque cambiar implica aceptar que usted siempre tuvo más control del que creía. Y esa idea puede ser incómoda. Significa reconocer que muchas veces no avanzó no por incapacidad sino por postergación, pero también significa que a partir de ahora puede avanzar si decide hacerlo, y esa es una verdad poderosa. El cansancio de ser usted mismo empieza a desaparecer cuando asume ese control sin victimismo ni culpa. Cada mañana en la que usted decide no volver a reaccionar automáticamente está fortaleciendo su liderazgo personal. Liderarse a sí mismo es la forma más alta de liderazgo que existe. No requiere títulos ni reconocimiento, requiere integridad. Requiere hacer lo correcto incluso cuando nadie lo exige. Y esa forma de liderazgo transforma la relación que tiene consigo mismo. Ya no se ve como alguien perdido, se ve como alguien en construcción, y esa visión cambia todo. Dejar de estar harto de ser usted mismo no ocurre cuando se convierte en otra persona, ocurre cuando deja de traicionarse, cuando deja de ignorar lo que sabe que debe hacer, cuando empieza a actuar en coherencia con su conciencia. Esa coherencia no hace la vida más fácil, la hace más clara. Y la claridad reduce el cansancio interno como nada más puede hacerlo. El cambio auténtico no es ruidoso, no se anuncia, no se presume, se vive. Se vive cada mañana cuando usted decide levantarse con intención, actuar con firmeza y respetarse lo suficiente como para no volver a caer en la misma inercia. Y cuando esa forma de vivir se repite, deja de preguntarse quién es, porque empieza a reconocerse en la persona que está construyendo día tras día. El proceso de dejar de ser la misma persona se vuelve más claro cuando usted comprende que el cambio no es un evento, es una práctica diaria. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas se frustran porque esperan un momento decisivo que lo transforme todo, esperan sentirse distintos de un día para otro, despertarse con una energía nueva o con una certeza absoluta. Pero la transformación real es mucho más silenciosa. Ocurre cuando usted repite decisiones conscientes incluso en días comunes, incluso cuando no hay emoción, incluso cuando nadie está observando. Es en esa normalidad donde se redefine su identidad. Cada mañana que usted elige actuar con intención, está debilitando la versión antigua de sí mismo. No la destruye, la supera. Porque la identidad vieja no desaparece por rechazo, desaparece por falta de alimento. Y su alimento siempre ha sido la repetición automática. Cuando deja de repetir sin pensar, cuando introduce conciencia en sus acciones diarias, esa identidad empieza a perder fuerza. No de inmediato, pero de forma inevitable. El cambio profundo no se siente como euforia, se siente como firmeza, como una calma distinta, como una sensación de dirección que antes no estaba. Una de las claves más importantes en esta etapa es aprender a convivir con el silencio interno. Muchas personas se mantienen ocupadas no por productividad, sino para evitar escucharse. Llenan sus mañanas de ruido, de estímulos, de distracciones constantes, pero ese ruido no elimina el cansancio interno, solo lo aplaza. Cuando usted empieza a cambiar, el silencio aparece. Y en ese silencio surgen preguntas incómodas, dudas y verdades que había evitado. La tentación es huir, pero el crecimiento real ocurre cuando se queda, cuando escucha, cuando acepta. Ese silencio no es vacío, es espacio para construir algo nuevo. Estar harto de ser usted mismo también significa que su conciencia ha madurado más rápido que su entorno. Ya no encaja en ciertos hábitos, conversaciones o rutinas que antes le parecían normales. Y eso puede generar soledad, no porque esté perdiendo algo, sino porque está dejando atrás una versión de su vida. Esta etapa requiere valentía emocional. Requiere aceptar que no todo el mundo va a entender su proceso. Pero el crecimiento nunca pide permiso. Usted no necesita aprobación para evolucionar, necesita coherencia consigo mismo. El cambio diario exige una forma distinta de paciencia. No la paciencia pasiva de esperar, sino la paciencia activa de continuar sin garantías inmediatas. Habrá días en los que se pregunte si todo este esfuerzo vale la pena, días en los que la versión antigua parezca más cómoda, pero la comodidad no es sinónimo de paz. La paz llega cuando sus acciones están alineadas con lo que sabe que es correcto. Y esa alineación se construye con perseverancia consciente. Cada mañana consciente fortalece una nueva relación consigo mismo. Una relación basada en el respeto, no en la exigencia vacía, en la responsabilidad, no en la culpa. Usted deja de tratarse como un problema que necesita ser arreglado y empieza a tratarse como un proyecto que merece ser construido con cuidado. Esa diferencia es enorme, porque deja de pelear consigo mismo y empieza a cooperar con su propio crecimiento. La transformación verdadera no elimina las dudas, pero cambia su peso.
Ya no lo paralizan, solo lo acompañan. Ya no definen sus decisiones, solo le recuerdan que está saliendo de lo conocido. Y salir de lo conocido siempre genera incertidumbre, pero también genera expansión. Cada paso consciente amplía su percepción de lo que es posible para usted. Dejar de ser la misma persona no es abandonar su esencia, es permitir que evolucione. Es aceptar que usted no está destinado a vivir atrapado en una versión vieja solo por costumbre. Cada mañana es una invitación a reafirmar esa decisión, a levantarse y actuar como alguien que se está construyendo, no como alguien que se está soportando. Y cuando esa forma de vivir se repite, algo cambia de manera profunda. Ya no se pregunta por qué está cansado de ser usted mismo. Empieza a sentir orgullo silencioso por la persona que está formando. No porque ya haya llegado, sino porque sabe que, por primera vez, está avanzando con intención. Y esa sensación, aunque tranquila, es una de las más poderosas que existen. El momento más delicado del cambio llega cuando usted empieza a notar resultados internos, pero el mundo exterior aún no los refleja. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas abandonan justo aquí. Han cambiado su forma de pensar, han cambiado sus mañanas, han dejado de reaccionar como antes, pero su realidad todavía no ha dado señales visibles, y en ese espacio intermedio aparece la duda. La mente pregunta si todo este esfuerzo vale la pena, si no sería más fácil volver a la versión antigua. Este es el punto donde se define quién realmente cambia y quién solo lo intenta. Porque el crecimiento real siempre se manifiesta primero por dentro y después por fuera. La paciencia en esta etapa no es pasividad, es madurez. Es la capacidad de sostener una conducta correcta sin necesitar pruebas inmediatas. Cuando usted continúa actuando con intención, aunque nadie lo reconozca, está fortaleciendo algo mucho más importante que los resultados visibles: su identidad. La identidad de alguien que no se abandona. Y esa identidad, una vez formada, es prácticamente imposible de romper. El mundo exterior puede tardar en ajustarse, pero la transformación interna ya está ocurriendo. Y cuando ocurre de verdad, el exterior siempre termina alcanzándola. Estar harto de ser usted mismo empieza a desaparecer cuando deja de definirse por estados temporales. Ya no se ve como alguien cansado, confundido o perdido, empieza a verse como alguien en proceso. Alguien que está construyendo algo con paciencia y firmeza. Esa nueva autoimagen cambia la forma en la que se mueve por la vida. Sus decisiones son más claras, sus límites más firmes, su energía más estable. No porque todo sea fácil, sino porque ya no se traiciona constantemente. Uno de los mayores avances en este punto es dejar de buscar validación emocional inmediata. Antes necesitaba sentirse bien para seguir, ahora entiende que sentirse incómodo no significa estar equivocado. Ha aprendido a diferenciar entre incomodidad de crecimiento y incomodidad de estancamiento. Y esa distinción es clave. La incomodidad del crecimiento tiene dirección, aunque duela. La del estancamiento pesa y vacía. Cuando reconoce esta diferencia, deja de huir de la incomodidad correcta y empieza a usarla como guía. El proceso también le enseña a soltar la urgencia de definirse. Ya no necesita etiquetas rápidas ni conclusiones absolutas sobre quién es. Comprende que la identidad es dinámica, que se construye con decisiones acumuladas. Cada mañana consciente, cada acción alineada, cada vez que se mantiene firme frente a la tentación de volver atrás, está escribiendo una nueva narrativa, no con palabras, sino con hechos. Y los hechos son irrefutables para la mente. En esta etapa también aparece una forma distinta de confianza. No la confianza ruidosa que presume seguridad, sino la silenciosa que sabe que está haciendo lo correcto. Esa confianza no necesita compararse, no necesita demostrar nada, simplemente continúa, y esa continuidad es poderosa, porque mientras otros se cansan de empezar, usted está aprendiendo a sostener, y sostener es lo que transforma intentos en resultados reales. El cansancio de ser usted mismo se transforma aquí en algo nuevo. Respeto propio. Respeto por haber seguido cuando era más fácil rendirse. Respeto por no haber vuelto a dormirse en la comodidad. Respeto por haber elegido conciencia en lugar de inercia. Ese respeto no es orgullo vacío, es solidez interna. Y una persona sólida ya no se siente perdida dentro de sí misma. Este punto del camino no es el final, pero es una confirmación silenciosa de que ya no es la misma persona. No porque lo diga, sino porque actúa distinto incluso cuando nadie lo ve. Y cuando llega a ese nivel, el cambio deja de depender de la emoción del momento, se vuelve parte de su forma de vivir. Y eso significa que ya no hay marcha atrás.
Porque una vez que usted aprende a respetarse, ya no puede volver a tolerar una vida vivida sin intención. El cierre del cambio llega cuando usted entiende que ya no necesita huir de sí mismo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el verdadero alivio no aparece cuando la vida se vuelve perfecta, sino cuando la relación que usted tiene consigo mismo se vuelve honesta y firme. Estar harto de ser usted mismo fue solo el inicio de un proceso más profundo, el cansancio de vivir desconectado de su conciencia. Y ahora, después de tantas decisiones silenciosas, de tantas mañanas elegidas con intención, algo se ha reordenado por dentro. Ya no se siente perdido, se siente responsable. Y esa diferencia lo cambia todo. En este punto, usted deja de preguntarse constantemente si está haciendo lo correcto, no porque tenga todas las respuestas, sino porque confía en su dirección. Ha aprendido que no necesita certeza absoluta para avanzar, solo coherencia. Coherencia entre lo que piensa, lo que decide y lo que hace. Esa coherencia no elimina los desafíos, pero elimina el ruido interno. Ya no vive peleando consigo mismo, vive caminando con usted mismo. Y cuando la mente y la acción dejan de estar en conflicto, la vida se siente más liviana, incluso cuando es exigente. La transformación real no se mide por lo diferente que se ve desde afuera, sino por lo estable que se siente por dentro. Usted ya no necesita reinventarse cada semana ni buscar nuevas versiones de sí mismo para sentirse mejor. Ha entendido que la evolución verdadera es acumulativa, que cada mañana consciente fue una piedra más en la construcción de una identidad sólida. Y una identidad sólida no se derrumba ante la duda, el cansancio o la incertidumbre. Se ajusta, aprende y continúa. En algún momento usted se da cuenta de que el cambio dejó de ser un esfuerzo consciente, ya no se obliga tanto, ya no se empuja con la misma fricción, porque ahora hay alineación. La disciplina ya no se siente como castigo, se siente como respeto. El compromiso ya no pesa, se siente natural. No porque todo sea fácil, sino porque ya no se traiciona. Y cuando deja de traicionarse, el cansancio profundo desaparece. No el cansancio físico, sino el cansancio del alma. Ha aprendido que la mañana no era el problema ni la solución mágica, era el símbolo de que usted podía empezar distinto, de que podía elegir conscientemente antes de que el mundo eligiera por usted. Ese acto repetido lo transformó. Le devolvió dignidad personal, le devolvió control, le devolvió algo que muchos pierden sin darse cuenta, el respeto por sí mismos. Y cuando una persona se respeta, ya no se cansa de ser quien es, porque empieza a reconocerse en sus acciones. La vida no se vuelve perfecta cuando cambia, se vuelve auténtica. Y la autenticidad trae paz. No la paz de la ausencia de problemas, sino la paz de saber que está viviendo alineado con lo que sabe que es correcto. Esa paz no se compra, no se finge y no se hereda. Se construye. Mañana tras mañana. Decisión tras decisión. Y usted la ha construido. El punto final de este camino no es convertirse en alguien más, es regresar a usted mismo con conciencia, a una versión que ya no vive dormida, que ya no se evade, que ya no se abandona. Una versión que actúa aunque tenga miedo, que continúa aunque esté cansada, que se respeta aunque nadie la vea. Esa versión no necesita escapar de quién es, porque por fin está siendo quien debía ser. Y aquí está la verdad final, no estaba harto de ser usted mismo, estaba harto de no vivir con intención. Ahora que ha aprendido a empezar sus días con conciencia, a sostener decisiones incómodas y a caminar con coherencia, ya no necesita buscarse, se está construyendo. Y una persona que se construye a sí misma deja de huir, deja de cansarse y empieza por fin a vivir con sentido.